Me alegra nuevamente estar con ustedes en este lugar. Grabamos estos videos porque este servidor tiene un ministerio llamado El Mensaje Final de Dios. Y lo subimos allí a mi canal en YouTube. Y esperamos ser de bendición para todos los que escuchen este mensaje a través de este canal. Así que quien desee ir allí va a ser de bendición. Hay material poderoso de la palabra de nuestro Dios. Cada día subo un video porque, hermanos, llegó la hora en que debemos levantarnos a ser la luz que el mundo necesita. Es necesario sacar a relucir la verdad. El diablo está trabajando poderosamente para engañar al ser humano. Él sabe que la luz de la verdad se está difundiendo. ¿Y sabe qué está haciendo en este tiempo? Está ocultando la verdad. Está engañando a través de la misma Biblia, torciendo la verdad para que la gente no crea la verdad, sino crea a la mentira. ¿Y saben por qué? Porque tristemente la ignorancia tiene a miles sumidos en una vida de pecado y de desobediencia. Van rumbo a la muerte eterna. Y quizás en esta mañana usted y yo podamos estar en esa condición. Quizás podamos desconocer el poder de Dios en nuestra vida. Quizás nuestra vida no es realmente lo que Dios espera que seamos. ¿Y saben por qué es? Porque hay mucha ignorancia. Todavía seguimos cometiendo errores porque somos ignorantes. Y cuando usted se da cuenta, oiga, si yo hubiera sabido antes, no hubiera hecho ¿qué? No hubiera hecho eso. Así que la ignorancia es algo terrible. Y cuando usted desconoce por falta de conocimiento algo, va camino a cometer un error. Va camino a equivocarse. Por eso cuando alguien quiere especializarse en algo, necesita obtener conocimiento, o de lo contrario, no llegará a ser nadie en esta vida. Hablando terrenalmente. Cuando alguien quiere especializarse en alguna carrera, en algún oficio, en algún arte, ¿qué tiene que tener? Un conocimiento teórico, pero también un conocimiento práctico. Las dos cosas son esenciales. Conocimiento teórico y conocimiento ¿qué? Práctico. Saben, hermanos, hay miles de personas allá afuera que en la experiencia hacia la vida eterna, que en la experiencia con Dios no tienen ninguna de las dos. No tienen un conocimiento teórico y tampoco tienen un conocimiento práctico, porque lo uno me lleva a lo otro. Solo cuando usted conoce teóricamente a Dios, puede empezar a vislumbrar lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Para que entonces pasemos de la teoría del conocimiento a una experiencia práctica. A nadie Dios dejará sin ese conocimiento. Y por eso ignorar ese conocimiento es el pecado más terrible. ¿Por qué? Porque finalmente Dios me pedirá cuentas a mí de qué he hecho con el conocimiento que Él me ha dado. Como pueblo de Dios que hemos sido levantados en este último tiempo para ser testimonio para las personas. Porque pregunto, ¿cómo las personas que desconocen de Dios allá afuera podrán conocer de Él? ¿Cómo? La única manera es que el pueblo que Dios levantó en los últimos días pueda estar viviendo por experiencia propia el conocimiento de la teoría de la verdad. Solo así la gente va a ser impactada. Solo así la gente va a conocer del poder y del amor de Dios. No basta simplemente pararnos a predicar una teoría. No sirve solamente eso. Es necesario una experiencia diaria y práctica en nuestra vida, que cada sermón que prediquemos sea un sermón que estemos viviendo en nuestras vidas. Eso impacta la vida de quienes escuchan. Eso impacta la vida de nuestro vecindario. Que usted pueda ser un servidor entre sus hermanos, entre su familia, entre sus amigos.
Que cuando usted les hable del amor de Cristo, ellos puedan ver en usted su amor, su misericordia. Y por eso en esta mañana necesitamos centrarnos en cuál es el gran problema por el cual como pueblo de Dios no somos todavía un espectáculo para el mundo. ¿Por qué esta iglesia todavía no está llena? ¿Por qué las iglesias que Dios ha establecido en diferentes partes del mundo no están llenas de personas que anhelen conocer a ese Dios verdadero? Porque tristemente como pueblo de Dios todavía no estamos viviendo la experiencia del Evangelio. El conocimiento lo hemos dejado a un lado. Y no porque no se predique. Acá se predica, acá se habla la verdad. Y qué triste que muchas veces en muchas iglesias no se habla la verdad que debe ser para este tiempo. La verdad presente. Se habla de un montonón de cosas que muchas veces no tienen sentido. Y de la preparación para estos últimos días, de los acontecimientos que han de venir, de los preparativos que debemos hacer para los eventos finales, no se hablan. El mensaje de los 3 ángeles no está siendo predicado hoy en nuestro pueblo de Dios. Se ha dejado el mensaje distintivo del pueblo remanente de los últimos días a un lado. No se oye decir temed a Dios y danle gloria. No se le enseña a la gente a vivir en reverencia, en temor a Jehová. No se le enseña a la gente a reconocer el pecado y apartarse del pecado. No se le enseña a los hermanos y a las personas a darle gloria a Dios, a vivir una vida de obediencia por amor a Cristo. No se le enseña a la gente que la hora del juicio ha llegado y que pronto tendremos que darle cuentas al Señor. Y debemos estar cada día viviendo una vida en santidad, una vida agradable y para la gloria de nuestro Dios. Porque el Señor está pronto en venir y ya comenzó la hora de su juicio. Y cada registro de nuestra vida, cada acto, cada palabra, cada pensamiento está siendo recibido en el cielo y consignado en los libros del cielo. Y pronto el Señor vendrá para recompensar a cada uno según su obra. Quiero que vayamos al libro de Oseas y miremos cuál es el problema de lo que hoy está sucediendo dentro de la fila del pueblo de Dios, y por eso esta condición repercute en nuestro alrededor y repercute en el mundo, hermanos, porque lo que sea el pueblo de Dios finalmente es lo que va a impactar a este mundo. Dios levantará al final de la historia, está profetizado. Y por esto este llamado no solamente es para los hermanos que están aquí, para nuestros amigos y visitas. Dios les envía el pedido de que se unan a este pueblo, de que formen parte de este remanente final, de que se unan no solamente a conocer teóricamente a Dios, sino a vivir una experiencia diaria con ese Dios. Para que ustedes puedan comprobar en carne propia que Dios tiene poder, que Dios puede cambiar tu vida, que Dios puede transformar tu carácter, que no importa cómo hayas venido hoy a este lugar, Dios puede hacer de tu vida una vida de bendición. Amén. Y su palabra así lo corrobora. Pero como pueblo de Dios necesitamos vivir una experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia que necesitamos vivir? Vamos al libro de Oseas, capítulo 4. Vea lo que está pasando y lo que Dios nos manda decir a través de este mensajero que está delante de ustedes. Dice, versículo 1, oíd palabra de Jehová, iglesia de villas, ¿de qué? De Villa de Sión. Ya el pueblo de Israel no está. Este mensaje ya no es para ese pueblo de Israel. Ahora es para ¿quiénes? Ahora es para nosotros. Oíd palabra de Jehová, hijos de Villa de Sión, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que hace el Señor cada día? Llama al ser humano. Contender es luchar con el corazón del ser humano. ¿Recuerdan esas palabras que fueron dichas allí en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3? ¿Qué hacía el Espíritu Santo antes del diluvio con los moradores de la tierra? ¿Qué hacían? Lo mismo. Dice que el Espíritu
Espíritu Santo contendía con lo que, con los hombres de ese tiempo. ¿Para qué? Para llamarlos al arrepentimiento, porque el fin de esa generación venía. Y ellos estaban en fiestas, en diversiones. Ese mundo de entonces estaba viviendo una vida de perdición. No quisieron recibir el conocimiento de Dios. ¿Cuál fue la verdad presente para ese tiempo a través de Noé? Que venía un diluvio. El arca era la evidencia de ese diluvio. Y el mensaje estaba siendo proclamado por su mensajero. Hasta Enod, antes de irse al cielo, predicaba de que venía un diluvio. Y pregunto, a pesar de que ellos estaban viviendo no solo por teoría, estaban predicando, sino también por experiencia, porque estaban ayudando a construir el arca, que iba a ser el medio a través del cual Dios iba a salvar al mundo de ese entonces, de ese diluvio. A pesar de eso, miles de personas que escucharon el mensaje de verdad presente para ese tiempo, no quisieron oír la voz de ¿quién? De Dios. Hermano querido, escucha lo que voy a decir. No necesitas quizás nunca haber oído del mensaje para ser un ignorante. Usted y yo podemos ser ignorantes aún después de haber escuchado el mensaje. A veces esa palabra se aplica para aquel que no ha escuchado, que no sabe. Pero esa palabra también se aplica para aquel que escucha y que ignora las advertencias que Dios ha dado para cada tiempo. Pregunto, ¿el mundo antidiluviano de ese entonces ignoró las advertencias del Señor? Eso es lo que el enemigo quiere. Que usted escuche las advertencias de Dios y las ignore. Eso se llama también ignorancia. Usted puede saber mucho de Biblia, puede saber de profecía, puede saber del santuario, puede saber de la ley de Dios. Pero si usted no vive la experiencia de la palabra, del conocimiento, usted y yo somos ignorantes delante del cielo. Y eso fue lo que le sucedió a los antidiluvianos. Pregunto, ¿ellos sabían que venía un diluvio? Sí. ¿Por qué se perdieron? Por ignorantes. Y parece como contradictorio, pero ¿cómo así? Si sabían, ¿por qué eran ignorantes? Porque ellos no quisieron prestarle atención. Y cuando usted no le presta atención, pasa lo que dice el hermano. No entiende el mensaje que Dios tiene de advertencia y de preparación por amor a nosotros. Y eso es lo que dice aquí. Vamos a mirar ahora la experiencia del pueblo de Israel. Esto sucedió con el mundo de ese entonces y miles se murieron en ese diluvio. Y cuando ellos vino el diluvio, dice, y no entendieron. O sea que entendieron solo cuando ya estaban con el agua. ¿Hasta dónde? Ya era demasiado tarde. ¿Y saben, mis amados, por qué quise predicar este tema? Porque muchos van a apreciar el conocimiento que un día tuvieron y despreciaron cuando ya la gracia y la misericordia ha terminado. ¿Ya para qué? Por eso Cristo te invita a que si hoy estás en este lugar, puedas recibir este conocimiento y puedas vivirlo en tu vida. Que ese conocimiento te lleve a una experiencia realmente con Cristo Jesús. De lo contrario, de nada sirve escuchar lo que vas a escuchar en esta mañana. A veces venimos sábado tras sábado, oímos la palabra y oímos y oímos. ¿Y saben por qué seguimos siendo iguales? Porque somos ignorantes, ignoramos su palabra, la despreciamos y preferimos seguir viviendo nuestra vida como la llevamos. Preferimos, en otras palabras, seguir en la ignorancia de nuestra vivencia, cometiendo los mismos errores que hemos cometido durante años, cuando Cristo tiene algo mejor para ti. Alabado sea su nombre. Por eso dice el versículo que el Espíritu de Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué contiende con nuestro corazón? Dice, porque ya no hay verdad. La verdad la han torcido. Hoy, a través de esta tecnología, por eso yo tengo este canal.
Porque si hay un medio a través del cual se están difundiendo un sinnúmero de mentiras y de engaños, es a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Por eso, mi hermano, si usted tiene acceso a la tecnología, utilícela no para perder y malgastar tu tiempo. Utilícela para la gloria del Señor, para resaltar la verdad de Dios en estos últimos días, para llevar el mensaje del Evangelio eterno a tantas personas que están en ignorancia. Cada día me llegan mensajes de personas que me dicen: uy, hermano, yo no sabía eso, yo estaba perdida. Y uno se alegra, se emociona al ver que uno es un instrumento en las manos de Dios para que otros conozcan el mensaje de salvación. Un día alguien me escribió desde una correccional, no recuerdo el país, y me dijo: desde allá me pude conectar a través de Facebook y miré una de sus predicaciones, y me escribió y me dijo: gracias, hermano predicador. Incluso me llamó ministro. Gracias porque a través de ese mensaje yo le abrí mi corazón a Jesús. Era algo que estaba queriendo en mi vida. Y hoy puedo comprender que la condición en que estoy es porque he tomado malas decisiones, porque me he alejado de Dios. Hermano, qué gratificante es cuando usted se deja utilizar por el Espíritu Santo para ser de bendición, de luz y de verdad para otros. Si hay un pueblo que tiene la mayor cantidad de verdad, es este pueblo, porque era necesario para tantos engaños en los últimos días. Pero más sin embargo somos un pueblo que ignora la verdad, que se nos pregunta muchas veces acerca de las Escrituras y no damos razón de ser. ¿Por qué tenemos que buscar al anciano, al pastor, al otro hermano? Si yo tengo la responsabilidad delante de Dios de dar el conocimiento de lo que Dios me ha dado. No hay verdad ni misericordia si no hay verdad. ¿Cómo la gente aprende a amar? ¿Cómo aprende la gente a ser misericordioso si el único que nos enseña a amar y a ser misericordiosos es quién? Es Dios. Y cuando no está esa verdad en nuestra vida, ignoramos el amor y la misericordia de Dios. Por eso es que muchas veces nos tratamos como nos tratamos. Por eso levantamos nuestra mano para juzgar al caído, para juzgar al que está perdido, cuando deberíamos ir a restaurarlo, cuando deberíamos ir a consolarlo, cuando deberíamos ir a ayudarlo. Es un alma por la cual Cristo murió y necesita la misericordia y el amor de Dios. Pero cuando no está la verdad en mi vida, cuando esa verdad que es Cristo Jesús no reina en mi corazón, entonces nunca tendré misericordia y amor por los demás. La mayor evidencia de que Cristo mora en mi vida, de que Dios reina en mi corazón, es en la manera en que trato con amor y con misericordia a aquellos que me rodean y aún a mis propios enemigos. El Señor contiende en el corazón del ser humano porque no hay verdad, ni hay misericordia. Pero ahora vea lo más tremendo: ni conocimiento ¿de quién? De Dios en la tierra. Y esto es más terrible, porque si no hay conocimiento de Dios, que es lo que nos lleva a vivir una experiencia de transformación, de cambio en nuestra vida, hermanos, nada va a ocurrir en tu vida y en mi vida. Pero ¿por qué no hay esto? Y vea lo que hay, vea lo que señala que está sucediendo. Por falta de la verdad, por falta del amor y de la misericordia, por falta del conocimiento de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que reina muchas veces en tu hogar, en tu vida, en tu mente, en este mundo? Versículo 2. El perjurio. ¿Y qué es el perjurio? Engaño, falsedad, jurar en falso, perjudicar a los demás. Pregunto, ¿en esa condición se encuentra el mundo hoy? Cada quien quiere hacer lo que quiera en este mundo, no importa si le hace daño al otro, si engaña al otro, si perjudica al otro. Porque no hay verdad, porque no hay amor, no hay misericordia y no hay conocimiento ¿de quién? De Dios.
Cuando estas tres cosas usted y yo las estemos viviendo, hermano, se acabará el engaño en su vida. Usted aprenderá a ser una persona transparente, aprenderá a ser una persona que ama a su prójimo y nunca le va a perjudicar, nunca le va a hacer daño. ¿Qué más reina en este mundo? Mentira. Pregunto, ¿hay falsedad y mentira? ¿Sí o no? Sí. Eso reina por todos lados. ¿Somos nosotros mentirosos? Sí. Cometimos mentiras muchas veces, hermanos, para quedar bien. Cuidado. ¿Qué más hay? Asesinato. Cada día mueren personas en este mundo, ¿sí o no? Sí, hermanos, los periódicos, las noticias están llenas de gente. Llegó uno y pum, le puso un revólver al otro y pum, lo mató. Hace poquito aquí en Bucaramanga, por robar a una pareja de empresarios allí en el mismo cabecera, dicen que aquí es peligroso. En todos lados está el peligro, hermanos. Dios nos libre con sus santos ángeles. Pero allí en cabecera, en estos días, 2 sicarios se bajaron forcejeando, no sé qué le iban a robar, y le pegaron un tiro, no sé cuántos tiros, pero sí los balearon ahí. Y la esposa de este empresario murió y el otro está entre la vida y la muerte. Tremendo, hermanos. Estamos viviendo los últimos días y dice la Escritura que los últimos días serían días peligrosos. Porque hay falta de conocimiento de Dios, porque no hay verdad y porque no hay misericordia y amor en el corazón del ser humano. Habría asesinato, habrían peligros, robo. Por robar, muchos hasta por una chancleta, hasta por un zapato, por un celular, le han quitado la vida a otro. ¡Qué tremendo! Adulterio prevalece. Tremendo, queridos. Hoy prevalecen todo este tipo de cosas y cada día hay más abortos. Porque el ser humano quiere vivir en complacencia de sus deseos sensuales. Hasta ya han aprobado el aborto para que haya más cabida, a que haya más inmoralidad en este mundo. La aprobación del aborto es darle vía abierta para que el ser humano siga teniendo relaciones sexuales. Y no importa si queda embarazada la persona, al fin y al cabo, si no estoy preparada, si no estoy esto, aborto y listo, no hay problema. Qué tremendo, hermanos. Cómo se han rebajado los principios de Dios en este planeta Tierra y por eso vamos camino a la perdición. Por eso este mundo va camino al fin. Por eso la copa de la ira de Dios se está llenando. El límite de su gracia está llegando porque el ser humano está sobrepasando los límites de la misericordia de Dios. Dios tiene paciencia, Dios tiene amor. Pero el ser humano está llegando y traspasando los límites de la misericordia, de la paciencia y del amor de Dios. Por lo cual se enlutará la tierra. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor trae y permite porque su misericordia, su protección se retira de esta tierra. ¿Y saben qué pasa cuando la protección de Dios se retira y el Espíritu se retira? El diablo con sus huestes satánicas vienen a hacer y a deshacer en este mundo. ¿Saben quién es el que trae los desastres? ¿Quién es el que trae las inmundicias, las pestes? El diablo. Y porque Dios se retira de esos lugares y cuando Dios retira su presencia, el diablo puede actuar. De lo contrario, Dios no se lo permite. Por eso, queridos, usted y yo no podemos salir ningún día de nuestros hogares sin encomendar nuestras vidas en las manos de Él. Y no solamente orar por orar, es en el día, en donde quiera que estemos viviendo para Él, colocando nuestras vidas en las manos de Él, viviendo y actuando de acuerdo a su voluntad. Y dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves de los cielos y aún los peces del mar morirán. Pregunto, ¿está sucediendo hoy eso en este mundo? Hermanos, cada día hay especies que se están extinguiendo de la tierra por causa del pecado del ser humano. Los ríos están tan contaminados que ya los peces que hayan allí mueren. ¿Y quién ha contaminado los ríos? ¿Quién está dañando la capa de ozono? Los animales de los cielos están muriendo.
porque los rayos ultravioleta están pasando directamente y están trayendo enfermedades a estos animales. Cada día este mundo se convierte en un caos. Cada día la tierra se deteriora por el pecado. Y saben, mis amados, va a llegar un momento, alabado sea el Señor, porque dice la Escritura en el libro de San Mateo capítulo 24, que si el Señor no acortara los días, ninguno sería salvo. Pero el Señor acortará los días por misericordia a los justos, a los que le buscan, a los que cada día viven para Él. Acortará los días para venir por nosotros a sacarnos de este planeta Tierra a vivir con Él en la ciudad celestial. Amén. Y por eso dice aquí que nadie acuse ni reprenda al otro. ¿Qué está queriendo decir? Que usted, hermano, no puede levantarse a señalar a su hermano. Cuando usted vive una vida para la gloria del Señor, cuando usted vive de acuerdo a lo que Cristo le enseñó, cuando usted vive una experiencia con Cristo día a día, nunca levantará su dedo para condenar a nadie. Nunca. ¿No lo hará? Pregunto, ¿Cristo lo hizo? ¿Cristo hizo eso con el ser humano? ¿Qué pasó cuando le trajeron a aquella mujer que fue encontrada, fue vista en el acto del adulterio? ¿Qué hizo el Señor? Levantó su dedo y le dijo: ah, ¿eres una adúltera? No. Te perderás. No. Te condeno. ¿Sí le dijo así? No, queridos. Dice que se agachó y empezó a escribir los pecados de aquellos que habían traído, porque aquellos que más acusan son los que están peor delante de Dios. Y la mayor evidencia es que se levantan para juzgar, o sea, le quitan el lugar a Dios. El único que tiene derecho de juzgar a los vivos y a los muertos es ¿quién? El Dios del cielo. Usted y yo necesitamos cada día de la misericordia del Señor. No estamos propensos, no estamos en cualquier momento libres de caer en cualquier circunstancia, hermano. Así que muchas veces, si usted habla mal de otro hermano por alguna situación, a veces usted puede estar peor en otra. Y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Así como quiere el Señor que nos tratemos unos a otros, Él desea tratarnos a nosotros. Por eso, cuando Cristo levantó su cabeza y les dijo: si alguno está libre de estos pecados, que tire la primera piedra. Y la conciencia los condenaba, y uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fue. Porque sabían que estaban mal delante de Dios y que lo que estaban haciendo estaba mal, y se fueron. ¿Y qué le dijo el Señor a aquella mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. En otras palabras, le dijo: te perdono, no hay problema, pero vete y no ¿qué? Y no sigas en esa condición. Vete y no peques más. Esa es la condición de Dios. El perdón viene como resultado de un reconocimiento del pecado en mi vida. Cuando usted y yo reconocemos y humillamos nuestra vida delante del Señor, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Ahí está el inicio del verdadero conocimiento de Dios. Una vida de humillación, una vida de reconocimiento nos permite conocer la misericordia y el amor de Dios. Si usted y yo no aprendemos a humillar nuestros corazones y a reconocer nuestros errores, seguiremos siendo ignorantes, porque nunca desearemos aprender de aquel que lo sabe todo y que lo puede todo en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso dice aquí que nadie acusa ni reprenda al otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarás por tanto en pleno día. ¡Qué tremendo! Sabemos las cosas y más sin embargo caemos. Tenemos el conocimiento de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer y seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque ignoramos y dejamos a un lado lo que Dios nos advierte, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos habla a través del estudio personal, a través de las predicaciones, a través de lo que escuchamos de la palabra de Dios en las redes sociales. Seguimos en lo mismo, seguimos tropezando en pleno día. Y de noche tropezará contigo el profeta, y a tu madre destruiré. ¿Entienden qué quiere decir el Señor con esa última parte, hermanos?
La mayor responsabilidad de la ignorancia y de la falta del temor a Dios en los corazones es de los padres, en especial de la madre. Como padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Si usted quiere que su hijo sea una bendición para este mundo, dedique tiempo para llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Dedique tiempo para hacer que ese hijo se enamore de Jesús, para mostrarle no solamente la teoría de Cristo, sino también para mostrarle por experiencia propia el amor de Cristo. Muchas veces queremos imponerle a nuestros hijos el Evangelio. Y por eso cuando llegan a cierta edad no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la iglesia. Porque usted por obligación les ha instruido. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Saben cómo dice en el original? Dale el gusto a tu hijo. No que le deje hacer todo lo que él quiera. No. Dale, no aparece la palabra instruir, sino darle el gusto. ¿Qué significa eso? Enséñele a su hijo a que le guste y le agrade buscar a Dios. O sea, ejercite el sentido del gusto. No solamente el gusto tiene que ver con el paladar. El gusto tiene que ver con lo que a usted le agrada y le gusta hacer. Cuando usted le enseña el Evangelio a su hijo y lo enseña de tal manera que él se enamore realmente de Dios, hermano, nunca le dejará de gustar. Yo estoy enamorado del Señor porque mi madre me enseñó, me educó de tal manera, con amor, con misericordia, con ejemplo, que a mí me terminó gustando seguir al Señor. Amén. Y por eso, aunque ella ya murió, yo sigo predicando el Evangelio, sigo orando, sigo estudiando, sigo viniendo a la iglesia, sigo sirviendo al Señor, porque mi madre me dio y me enseñó a gustar. Es como cuando desde pequeños nos enseñaron cierto tipo de comidas. Hermana, ¿qué es lo que a usted le gusta desde pequeña? ¿Qué era lo que su mamá más le daba que le gusta? La mazamorrita, ¿verdad? ¿Y por qué le gustaba? ¿O por qué le gusta todavía? Porque desde pequeña mamá todos los días le daba y le daba. Y la hacía con tanto amor que quedaba tan deliciosa que quizás en otro lado hacían la misma mazamorra, pero no quedaba igual, ¿verdad?, que la que hacía mamá. Por eso cuando usted instruye a sus hijos con amor y les enseña el amor de Cristo, le enseña la misericordia de Cristo, pero también le enseña que Cristo es un Dios de reverencia, es un Dios de respeto, es un Dios de honra, su hijo aprenderá a amar, a respetar a Dios, pero por amor a Él. Y lo hará aun cuando usted no esté. Pero cuando usted parece un cuartel general allí en la casa, o se hace lo que digo o no, ¿va a orar o qué? Hermano, cuando su hijo no está frente a usted, nunca va a orar, nunca va a leer la Biblia, porque usted no le enseñó por gusto a buscar de Dios. Y muchos hogares hoy lloran, muchos padres hoy se lamentan porque sus hijos no aman a Dios, porque ustedes no les enseñaron a amar a Dios. Les enseñaron una teoría, pero veían en usted totalmente lo contrario, un terror, un miedo. Necesitamos enseñar no solamente por preceptos, sino por ejemplo. La verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Si usted solo enseña la verdad, pero no le da la misericordia y el amor, se pierde. ¿Cómo van a conocer a Dios verdaderamente si Dios no es solamente teoría de verdad? Dios es amor y es misericordia. ¿Cómo usted pretende decirle a su hijo que no sea mentiroso cuando vienen a cobrarle y manda a su hijo a decirle, dígale que no estoy? ¿Cómo usted puede enseñarle a su hijo que debe respetar y que no debe gritar cuando usted es la primera que lo grita cuando él comete un error? ¿Cómo usted va a enseñar a su hijo que respete a los demás y que no le coloque apodos cuando usted es la primera que cuando él hace algo mal le dice, ¿usted es un tonto o qué?
Por eso la palabra del Señor dice que el Señor destruirá a la madre en el día final. Habrá un castigo especial para las madres que no instruyeron a sus hijos para que llegasen a ser una bendición para este mundo. Pero también ¿saben qué dice la inspiración divina? Aquellas madres que cumplieron la responsabilidad delante de Dios de instruir a sus hijos en el temor de Jehová, dice que serán las más exaltadas en el día final. Sus hijos correrán con las coronas y las colocarán sobre los pies de sus madres y dirán ante el universo: gracias a ella soy lo que soy. Porque ellas, movidas por el amor de Dios y por el temor de Dios, me enseñaron a temer y a amar a aquel que me dio la vida eterna. Hermano, yo voy a ser uno de esos. Y yo doy testimonio. Yo voy a ser uno de esos, porque si soy lo que soy hoy, es gracias a que mi madre fue una sierva de Dios, que se dejó utilizar por el Señor para hacer y enseñarme lo que hoy soy. Y el testimonio que ella me daba, el levantarse temprano a cantar, ella me despertaba con sus cantos, con sus alabanzas, repercuten todavía en mi mente, y se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 13: bienaventurados los que duermen de aquí en adelante, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. El testimonio es el más poderoso, hermano. Usted puede hablar mucha teoría de la verdad, pero si su hijo ve lo contrario, él va a aprender en lo que ve, no lo que usted le dice. Pero si usted lo que le dice lo vive, ay, hermano, eso es lo más contundente en la vida de un hijo. Lo digo por experiencia. Mi mamá decía las cosas y ella las hacía, y eso repercute. Ella murió hace más de 10 años y todavía todas las mañanas que me levanto recuerdo esos cantos. Me parece escuchar la voz de ella, y eso me anima a alabar, a glorificar y a darle cada día el primer lugar a Dios en mi vida. Todavía me parece verla a ella ir a llevar el evangelio, a predicar el evangelio, a tocar puertas, a llevar estudios bíblicos. Y aunque no se paraba aquí a tener un sermón, ella vivía un evangelio práctico, un evangelismo, era una misionera. Y eso repercute en mi vida y me mueve a ir a donde Dios me llame y a ser utilizado de la manera en que Dios quiera en mi vida, porque eso fue el ejemplo que recibí de mi madre. Hermano, ese es el verdadero conocimiento que Dios quiere que vivamos. Y por eso dice el versículo 6: por eso mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Porque aunque tenían la luz, aunque se predicaba la verdad, cada quien vivía, perdónenme la palabra que les voy a decir, pero es la realidad, cada quien vivía como se le daba. Ustedes lo dijeron, no yo. Cada quien vivía como bien le parecía. Pregunto en esta hora, ¿será que esa es nuestra experiencia? ¿Será que ignoramos tantas cosas en nuestra vida a pesar de que ya las hemos escuchado, porque no queremos vivir de acuerdo a esa verdad? ¿Porque hemos despreciado el conocimiento de Dios? ¿Porque todavía pisoteamos la ley del Señor? Solo tomamos lo que nos gusta y lo demás lo dejamos a un lado. ¿Saben? Vea el llamado que Dios quiere hacernos en esta mañana. Quiero compartir lo que dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 49. Escuche lo que dice este párrafo, que es contundente. ¿Por qué estamos en la condición en que estamos hoy en este mundo? Bueno sería para la iglesia, para nosotros como pueblo de Dios, y para el mundo. ¿En dónde tiene que empezar el cambio? ¿En dónde tenemos que salir de la ignorancia, de ese pecado tan terrible? ¿En dónde? Dentro de la iglesia, hermano. Porque aunque predicamos la verdad, aunque hablamos de la palabra, aunque tenemos los principios correctos, usted y yo somos ignorantes cuando no los aplicamos y los vivimos en nuestra vida. Por eso mi pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Dios de antaño, negó a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ese pueblo de labios honraba a Dios, pero ¿qué pasaba con el corazón? Estaba lejos de Él, no vivían una experiencia con Dios. Tremendo, hermanos. A tal punto que el Señor en San Juan capítulo 5 versículo 36, ¿sabe qué le dijo a los judíos?
Vosotros escudriñáis las Escrituras, tenéis conocimiento, son doctores de la ley, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, pero yo he venido a vosotros y vosotros no me queréis recibir. Qué ignorancia en la que estaban estos hombres. Qué ignorancia, aunque eran doctores de la ley especializados, eran tan ignorantes que no entendieron que las Escrituras, el único objetivo de la palabra de Dios es llevarnos a los pies de ¿quién? De Cristo, el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Por eso el Señor en San Juan 17:3 tuvo que decirles a Él y a todos los discípulos: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas en el pasado sostuvieron revivieran en el corazón de los profesos hijos de Dios. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que esas verdades que aún miles entregaron sus vidas por ellas y que vivieron y que estuvieron dispuestos a morir por esas verdades, hoy revivieran entre nosotros. Escucha, nótese que hoy hay una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son la columna de nuestra fe. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas verdades no son vitales y de importancia. Semejante degeneración, escucha, semejante degeneración del pensamiento fortalece la mano de los agentes de Satanás. ¿Qué pasa cuando usted escucha e ignora las verdades de Dios? Cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no le da importancia a eso, usted fortalece en su vida que Satanás obre en su corazón. O sea que la verdad, al vivirla y a experimentarla en nuestra vida, es una barrera contra el diablo y sus agentes. Y termina diciendo, ahí no termina: Satanás está ganando más y más terreno. En semejante condición de pensamiento, él fortalece las manos. Aquella persona que anda en esa ignorancia fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otro tiempo eran rebatidos por los fieles, que exponían la vida para resistirlos, se encuentran ahora aceptados por miles y miles que dicen ser los discípulos de Cristo. Hermano, el mundo se está metiendo dentro de la iglesia. La música del mundo se está metiendo dentro de la iglesia. Los pensamientos, las costumbres paganas se están practicando ya dentro de la iglesia. Dios nos libre de estar haciendo esas cosas aquí. Pero ¿saben por qué es? Porque hemos ignorado y hemos dejado a un lado los verdaderos principios de Dios. Y cuando hacemos eso somos ignorantes delante del cielo. Y ese es un pecado, uno de los pecados más terribles, porque nos llevará a la ruina eterna. Nadie tendrá excusa en el día final de que no sabía, porque cada quien recibirá luz. Cada quien recibirá el mensaje de Dios. Y quiero cerrar con lo siguiente. Escucha lo que dice aquí en este pasaje que también se encuentra en el conflicto de los siglos. Y vea lo que dice allí: la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen en la mano una exposición fiel de la palabra, de los principios y de lo que Dios exige de nosotros. El primero y más alto deber de toda criatura racional es la de escudriñar las verdades de las Escrituras y luego andar en la luz de ellas, y no solamente andar, exhortar a otros a que sigan su ejemplo.
¿Cuál es el deber de nosotros, hermanos? Estudiar las Escrituras, caminar en ellas, obedecerlas y exhortar a otros a que vivan el ejemplo de su palabra. Solo así podremos salir de esta terrible condición. Solo así podremos enfrentar los engaños satánicos de los últimos días. Solo así nunca seremos engañados. Y por eso, queridos, Dios hoy nos habla con amor y con misericordia. Hoy el Señor quiere que salgamos de esa ignorancia. Hoy el Señor quiere que atendamos lo que dice Hebreos capítulo 2. Vamos a ir a este último texto, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos, es necesario que con diligencia. ¿Por qué con diligencia? Porque estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. La gracia está por terminar. Pregunto, ¿usted sabe si mañana va a amanecer con vida? No. ¿Usted sabe si Dios le va a dar la vida hasta la otra semana? No. Por eso debemos hacer un examen en esta hora y decir, de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado, ¿estoy viviendo de acuerdo a esa luz? ¿Estoy practicando esa verdad en mi vida? ¿O prefiero seguir en la ignorancia? ¿Prefiero seguir haciendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios? Pues la palabra del Señor nos advierte y nos dice en esta mañana: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuántos mensajes hemos oído desde que un día conocimos a Jesús? ¿Cuántos? ¿Saben? Esa luz se acumula en el cielo como un testimonio para ti y para mí. Y si por causa de algún pecado que no hayamos querido abandonar, pero que la luz del Señor nos mostró esa condición, si usted y yo nos perdemos, no tendremos excusa, porque un día el Señor nos habló y nosotros ignoramos su conocimiento en nuestra vida y preferimos seguir viviendo quizás como estamos viviendo. Por eso en esta hora el Señor te llama y te dice: búscame con más diligencia, atiende a las cosas que has oído. No sea que te pierdas, no sea que te deslices, no sea que te desvíes del camino correcto. Porque si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, no habrá excusa en el día final. El Señor por eso dice en Mateo 24:14 que no ha venido el fin, porque todavía el testimonio de la palabra de Dios no ha sido predicado a todo morador de la tierra. ¿Saben cuándo va a venir el fin? Cuando la palabra de Dios sea predicada en todos los confines de la tierra, para que nadie tenga excusa de que Dios no lo llamó al arrepentimiento. Así que, mis amados, Dios quiere hacer un llamado especial hoy a su pueblo en esta hora. ¿Te gustaría salir de la ignorancia en la que te encuentras? La única manera es obedeciendo la voz de Dios, rindiéndonos ante Él y reconociendo nuestra gran necesidad de que Él sea nuestro maestro y de que Él nos saque de nuestra ignorancia para que vivamos de acuerdo a la verdad y solamente a la verdad. El justo por la fe vivirá, dice su palabra.